Continuamos conversando con el doctor Germán Escarrá. Sin ser usted partidario en este momento de la oposición, ni tener, digamos, militancia política activa, a pesar de las opiniones que ha venido dando muy polémicas, ¿qué cree usted más factible en Venezuela? ¿Que vayamos a referéndum? ¿Que vayamos a las elecciones de gobernadores sin referéndum? ¿Que vayamos a una constituyente? ¿O todas las anteriores, incluida otro planteamiento que ha estado por allí, incluido otro planteamiento que es el de la renuncia del presidente de la República? Ya usted ha hablado un poco de esto, pero me gustaría volver a tomar el punto. Un sector de la oposición, en posición in extremis, ha planteado las faltas absolutas presidenciales, porque ahí la ingeniería constitucional es relativamente fácil. Demostrada la falta absoluta, el presidente separado de su cargo, como han transcurrido 2 años, más de 2 años, el vicepresidente de la República asume la presidencia por 30 días y se convoca a elecciones para que un nuevo presidente pueda completar el periodo constitucional. ¿Cuáles son las faltas absolutas? Una, la renuncia. La otra, el revocatorio presidencial. La otra, el abandono constitucional del cargo. La otra, el supuesto de enfermedad mental o enfermedad física. Y la última, que se ha hecho famosa por lo que está ahorita ocurriendo en Brasil, el impeachment, que es un juicio político de responsabilidad que se le hace al presidente. Cuando se ha hecho el planteamiento, se ha hecho de manera muy poco constitucional. En primer lugar, cuando se trata de una situación física o mental, tiene que haber una intervención del Tribunal Supremo de Justicia previa para que se designen a los especialistas correspondientes. Su opinión no es vinculante, pero puede ser homologada por el Tribunal Supremo de Justicia. Si es homologada desfavorablemente al presidente, entonces pasa ahí sí a la votación parlamentaria, no antes. De la misma manera es el impeachment, el juicio de responsabilidad política. Es lo que estamos viendo en Brasil ahora. Exacto. Tiene que haber un pronunciamiento jurisdiccional, tiene que respetarse las garantías judiciales, tanto internacionales, Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos, como la de la propia Constitución. Es una especie de juicio. Producida la decisión, entonces inmediatamente la Asamblea Nacional es cuando lo puede llevar a su debate correspondiente. Fíjate, hago un detalle. En la Constitución del Brasil ya estamos en la fase, digamos, en la mitad del proceso contra la presidenta. Ya se produjo una decisión, hoy o mañana decide el Tribunal Federal brasileño, y dependiendo de lo que decida, el expediente regresa, pero esta vez a la Cámara del Senado, que es la que decide de manera definitiva si va al enjuiciamiento. Si ella va al enjuiciamiento, es separada de su cargo temporalmente. Entonces, en el caso venezolano no es así tan complejo, es solo un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia y solo después se va a la aprobación o no en la Asamblea Nacional. El abandono constitucional del cargo, que algunos han colocado la palabra dejadez, dejadez del cargo. En realidad nuestra Constitución se llama abandono constitucional del cargo, es el incumplimiento de los deberes presidenciales, fundamentalmente. Eso tiene su origen en la Constitución colombiana, solo que la Constitución colombiana refiere el abandono del cargo cuando se autoriza al presidente por 10 días, por 8 días a salir del país y regresa más tarde. En ese momento le pueden aplicar la falta absoluta. Ese criterio, por ejemplo, de la dejadez, del cumplimiento de responsabilidades, también es subjetivo, ¿no? Y entra mucho en la valoración política, porque por eso que de repente para la oposición el presidente no está cumpliendo con sus funciones. Por eso es que el Tribunal Supremo de Justicia es a quien le corresponde emitir una decisión y solo después es que va a la aprobación parlamentaria. Pero en todo caso es un camino muy accidentado, es como más... Es muy, sobre todo porque puede sobrevenir un control de constitucionalidad, puede sobrevenir una acción de amparo, casualmente, por el tema de la subjetividad, pero además algo que hemos olvidado, por alguna razón que desconozco, estamos actuando
o algunos voceros o políticos actúan como que si estuviéramos en España, en Bélgica, en Inglaterra, en un sistema parlamentario. Este es un sistema presidencialista moderado, es verdad, pero es un sistema presidencialista. ¿Qué quiere decir eso? No hay un jefe de Estado y un jefe de gobierno. No hay un cogobierno con el Parlamento, hay una separación rígida de los poderes y el presidente es jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de la administración pública, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional y su superior jerárquico, y administra la hacienda pública nacional, además de ser la primera autoridad en materia de seguridad y defensa y en materia de política exterior. La confianza, entre comillas, que requiere un jefe de gobierno de un sistema parlamentario del Parlamento, no la requiere el presidente. Y los ministros, la única confianza que requieren es la del presidente, porque resulta que este es un sistema presidencialista. A partir de allí es que tienen que hacerse todas las reflexiones, porque si no estamos mintiendo, estamos diciendo cosas que no están en la Constitución ni en nuestra tradición. Ahora, ¿qué es más complicado a los efectos de la Constitución nuestra, doctor Ezcarrá? ¿La convocatoria al referéndum o la convocatoria a una constituyente? Tienen quizás orígenes parecidos porque tiene que ir a la consulta popular igual, ¿no? Todo, acuérdate. Todo pasa por la soberanía popular. Gracias a Dios, el artículo 5 que aparece por primera vez en esta Constitución, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Eso se cumple en la Constitución. Usted va a enmienda y tiene que ir a la consulta popular. Usted va a reforma, tiene que ir a la consulta popular. Usted va a un proceso revocatorio, tiene que ir a la consulta popular. Usted va a un proceso referendario, abrogatorio, aprobatorio, usted tiene que ir a la consulta popular. Y usted va a un proceso constituyente, inédito y por primera vez en el caso en el que participamos nosotros, pues usted tiene que consultarle directamente al pueblo, pues si no, no queda aprobada la nueva Constitución. De tal manera que es el soberano el que al final va a decidir con muchísima claridad, con mucha contundencia, porque es allí donde termina el proceso constitucional o constituyente. ¿Qué es más difícil? ¿Qué es más complejo? Yo creo que eso depende del momento político, de la situación política. A veces uno hace planteamientos que no se entienden o quizás uno no se ha sabido explicar. Este es un momento tan grave y delicado que está viviendo el país, que lo que requiere de las partes desde sus diferencias, no estoy diciendo abandono de diferencias, desde sus diferencias es ponerse de acuerdo en 4 o 5 puntos de la agenda de la República, de la agenda nacional, oye, para avanzar en la solución de los grandes problemas. Pero también yo diría, doctor Ezcarrá, yo por ejemplo, que he sido uno de los partidarios del diálogo, yo le digo lo siguiente, perdona que lo interrumpa, pero yo creo también que si no hay esa posibilidad de acuerdo, pues la mejor salida, la menos costosa y la más apegada a nuestra norma constitucional es la salida electoral en cualquiera de sus modalidades. Que esto se dirima consultando la voluntad del pueblo. Al final, cualquier crisis en una democracia lo que requiere es más democracia. Cualquier crisis, yo defiendo esa tesis. Cualquier crisis en una democracia, por profunda que sea, requiere más democracia. De tal manera que lo que tú estás diciendo, yo lo comparto. Siempre debe haber una consulta popular, pero nosotros ahorita tenemos problemas muy serios en el orden de la geoeconomía petrolera y energética, en el orden de la seguridad alimentaria, en el orden de las medicinas, en el orden de servicios públicos, en el orden de una casi crisis profunda y ojalá no explosiva en el orden social. Doctor, frente a eso tenemos que dar respuestas. Tenemos que hacer una pausa. ¿Cómo no, hermano? Como estamos en hora de almuerzo, más o menos, yo le quiero preguntar cómo se come el 350. Eso vamos a hablar al retorno. Ya venimos con el doctor Germán Ezcarrá.